Los cuidados paliativos son la rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar una mejor calidad de vida posible a pacientes que padecen una enfermedad grave y que compromete su vida, y tanto para el bienestar del enfermo como para el de la familia. Es un trabajo bastante duro para los profesionales que están ahí en cuidados paliativos. Precisamente vamos a hablar con una de esas profesionales en los próximos minutos. Es Lourdes Trillo, psicóloga de Domusvi, del Programa para la Atención a la Cronicidad de Fundación La Caixa. Trabaja en cuidados paliativos en la Unidad de Gestión Clínica del Hospital Reina Sofía y le vamos a saludar ya. Lourdes, gracias por atender la llamada de Intercórdoba y bienvenida. Muchísimas gracias, Rafael, a ti por invitarme a participar. Estupendo. Bueno, he dicho hace un momento que es un trabajo durísimo, al menos desde fuera. A ver, desde fuera, los que no Sí, estamos en contacto con esta realidad, ¿no? Lo vemos así, ¿no? Y bueno, no debe ser fácil tratar con enfermos que están en fase terminal a diario, ¿no? bueno, realmente como tú dices, ¿no? Muchas veces Ujú. la mirada para las personas de fuera es bastante diferente que para los profesionales que nos dedicamos a ello, ¿no? Claro, Yo claro. como psicóloga y mis compañeros médicos, enfermeros, trabajadora social, Sí. porque bueno, realmente la forma de trabajar es una forma más humanizada, más centrada en la persona, entonces realmente se sale un poco del contexto médico, del contexto sanitario y social en el que vivimos realmente ignorando la muerte, ¿no? Ujú. Porque, bueno, esta es la realidad, ¿no? La mayor parte de las personas ignoramos que esto nos va a suceder algún día, entonces, claro, el conectar con esta posibilidad nos causa mucho sufrimiento, incluso tratamos de evitarlo, pero cuando vives conectada con esta idea, ¿no? Con esta realidad de que Sí. todos vamos a morir, ¿no? Y nos centramos en esta parte de nuestro trabajo, pues lo que vamos a querer sobre todo es ayudar a esas personas, a esos pacientes y a su familia, acompañarlo en ese proceso del final de vida para que puedan no solo tener controlado sus síntomas de dolor, insomnio, ¿no? Sino también toda esta parte emocional que se despierta ante el hecho de que tu final está cerca, ¿no? De que te mueres y todas estas necesidades que van apareciendo, ¿no? Sí. A final de vida en el paciente y en la familia, ¿no? La preocupación en torno a qué me pasará, la preocupación y el miedo ante el dolor, ante el sufrimiento, la preocupación por la familia, o sea, todo esto ya está realmente muchas veces en fases previas, ¿no? De un proceso. Sin embargo, aquí digamos que sí que las acogemos, que sí que las validamos y ayudamos a que las personas, en la medida que sean capaces de gestionarlo a nivel emocional, puedan despedirse, ¿no? De la Claro. vida, puedan realizar es un trabajo bonito en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, ¿no? Qué duro tiene que ser, qué difícil enfrentarte a la muerte, ¿no? Y para nosotros es todo lo contrario, ¿no? Es Claro, porque un nosotros lo aspecto muy vemos, claro, reconfortante. Lourdes, nosotros lo vemos desde fuera, claro, y claro, no estamos en contacto con esa realidad que vosotros palpáis Claro. cada día, ¿no? Y por eso decimos, uy, qué complicado tiene que ser esto, qué duro tiene que ser. Pero acabas de decir algo que cambia por completo ese argumento, ¿no? Qué bonito es el trabajo que realizáis. Claro, es que de alguna forma, ¿no? Aunque esto pueda parecer un poco extraño, ¿no? Sí, no, no. Para los oyentes Mm, es lógico, ¿no? Sin embargo, es que estás ahí escuchando, acogiendo. Generalmente las personas vienen de un proceso donde están quemados o agotados claro. con el sistema, ¿no? Muchas veces las principales dificultades que nos encontramos en paliativos, los profesionales, no es el hecho de abordar el tema de la muerte, ¿no? Mm, Porque realmente para nosotros el éxito es que una persona pueda fallecer bien, ¿no? ¿Y claro. qué implica esto? Que pueda fallecer bien, pues que obviamente sus síntomas estén controlados y que haya podido hacer una reconciliación con su vida, una despedida de sus seres queridos, que los cuidadores principales, los familiares cercanos
se sientan en paz, hayan participado en el proceso, y desde aquí nosotros en la Unidad de Córdoba, en mayor medida lo que pretendemos es que la mayor parte de las personas puedan ser atendidas desde casa, que la persona que así lo decide y quiera pues pueda fallecer en su propio domicilio, ¿no? Claro, también hay Entonces no es atención al hogar, que es muy importante también, claro. claro, entonces nosotros vamos a sus casas, nos desplazamos donde está la necesidad Ujú. y no tener que venir a recurrir, ¿no? O en la menor medida posible, Hombre, en siempre Lourdes los servicios médicos. cambia mucho el escenario, ¿no? No es lo mismo en un hospital que en casa, evidentemente. Sí, exacto, ¿no? Entonces, un poco, generalmente muchas veces, claro que la familia quiere venir al hospital o el paciente quiere fallecer en el hospital, Sí. pero bueno, la mayor parte de las personas desean estar en casa, ¿no? Ujú. Entonces, se brinda esta oportunidad. También hay una serie de... Quizá la dificultad con la que mayormente nos encontramos es el tema de la información con la que llegan los pacientes, las familias, ¿no? A paliativos, ¿no? Claro, hay que tener La en realidad. cuenta, Lourdes, que cuando ya un paciente llega a cuidados paliativos ha pasado por varias etapas, todas muy duras, ya no responde a tratamientos, bueno, está en fase terminal, afronta los últimos meses, semanas de su vida y claro, llega pues bastante mal. Y ahí está el papel que desempeñáis los psicólogos, ¿no? Y empieza vuestro trabajo de día a día y a veces con poco tiempo por delante, evidentemente. Sí, por desgracia el tiempo es lo que juega en nuestra contra, Claro, y claro. realmente la mayor parte, la experiencia, una buena parte de los pacientes que llegan a cuidados paliativos no saben que van a morir, ¿vale? O sea, la información que reciben no es una Esto es información, importante, esto que acabas de decir es muy importante. O sea, muchos no saben que muchísimo. van a morir, claro. Exacto, ¿no? Muchos pacientes vienen a cuidados paliativos, no están claramente informados Sí. de su situación, de alguna forma tienen una puerta abierta, o piensan que pueden continuar en tratamiento, con tratamiento oncológico. Digo oncológico porque es la mayor parte de los pacientes que atendemos, no Sí, que todos los pacientes oncológicos sean pacientes paliativos, ujú, ¿vale? sí, pero O hay la terminales, es mayoría de decir, los casos. la atención paliativa es una atención mucho más amplia. Ya, ya, Nosotros ya. lo que trabajamos con los terminales, Ujú. pero los paliativos es algo mucho más. De hecho, la atención paliativa debería de estar presente desde el inicio de cualquier proceso diagnóstico, ¿vale? Es una mirada implicaría una mirada centrada en la persona, ¿vale? No Claro. tanto centrada en la enfermedad. Bueno, cuando un Y enfermo llega a cuidados paliativos sin saber que ya está en una fase terminal y que va a morir pronto, es bastante más duro para vosotros el trabajo, evidentemente. a todos los niveles hay mayor sufrimiento. Esto Claro, se conoce como la conspiración del silencio, ya. que, bueno, la verdad que hay bastante, ¿no? De alguna forma, profesional y familiares, ¿no? ¿Para qué vamos a preocupar una o las dos partes, ¿no? ¿Para qué vamos a preocuparle, ¿no? Si se va a morir, ¿no? Sí, Y pero realmente os endosan una papeleta que sois vosotros los que tenéis que decirle al paciente la realidad, ¿no? Claro, realmente lo más saludable, lo más sanador para la persona es que su médico referente claro. que le ha estado acompañando durante su proceso pueda informarlo, ¿no? Pueda Ujú. darle esta información que aunque es muy dura, Sí, obviamente, pero es necesaria porque de alguna manera este proceso nadie va por lo general va a vivir el proceso de muerte con felicidad, ¿no? O de una manera alegre, ¿no? Hay un dolor que es intrínseco a este proceso, unas reacciones claro. emocionales muy fuertes, más fuertes aún que cuando hay un diagnóstico, que cuando hay una recaída, ¿no? Ujú. Porque en esos procesos sí que hay un objetivo de superación, de lucha, de prolongación, pero digamos que aquí ya no hay recursos. Lo que Claro, la persona claro. le ha ayudado anteriormente ya no te vale para nada, ¿no? Entonces hay que trascender todo esto, ¿no? Para prepararte a lo que viene, ¿no? Y esto da mucho miedo, Ah, ¿no? pero Esta el experiencia. shock para esa persona enferma, cuando ya tenéis que decirles lo que hay y tenéis que prepararles para ese final, debe ser grande, evidentemente. La Por ahí- verdad que a corto plazo, a nivel inmediato, obviamente el impacto emocional es muy fuerte, Claro, pero además a medio plazo, ¿no? Pues se ha visto que esto ayuda, porque claro. realmente la información es algo que nos ayuda, ¿no? Ujú. Nos ayuda a colocarnos, a asimilar, a procesar una experiencia y a tener la oportunidad de decidir, pues, si quiero despedirme o no de mi familia, o si quiero hacer o no,
Otra cosa es que, al igual que tenemos el derecho a la información, Sí. como personas también tenemos el derecho a la desinformación, ¿vale? Pero esto no lo podemos dar por hecho nosotros, esto hay que valorarlo con el paciente, hay que preguntar Claro, a las personas que pero necesitan saber. casi siempre imagino, Lourdes, suelen ser los familiares los que toman esa decisión, ¿no? De que el paciente esté o no informado. A veces ocurre, ¿no? Sí, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la Claro, práctica, ¿no? claro. Pero está la ley de autonomía del paciente, donde realmente es el paciente el que puede decidir si quiere que lo sepan sus familiares. Ujú. Obviamente lo mejor y lo más y lo que intentamos no es que la comunicación sea compartida, no Sí, esté a todos los niveles, pero realmente, bueno, esto viene un poco de un modelo paternalista, ¿no? Que venimos arrastrando durante siglos, ¿no? Entonces, claro. es cierto, es lógico que, claro, esto no puede cambiar si no hay una formación en los propios profesionales médicos, si no hay una, incluso una actitud ya no digo de humanización, sino una actitud de centrarse en la persona, ¿no? El ver a la persona, la mirada y no a la enfermedad como tal, ¿no? Y esto es de alguna forma pues lo que ocurre a nivel social, lo mismo que te decía de no somos capaces de mirar a la muerte, ¿no? Sí, De alguna manera no somos capaces de mirar todo el miedo, toda la angustia que experimentan las personas, no en esta última etapa, sino a lo largo desde su proceso, porque realmente el camino para prepararte no es al final, el camino es desde que estás bien, ¿no? Desde que hay un estado de salud y desde que estás dentro de un proceso en el que puedes valorar la posibilidad de la muerte pues como una opción, ¿no? Porque ujú, es una realidad, es algo que todos vamos a pasar por ella, ¿no? claro. Entonces, bien es cierto que a nivel de recursos o a nivel como institución, pues nos quedamos escasos, ¿no? Quizá en recursos de paliativos, en recursos de psicólogos, en recursos de trabajadores sociales, en todo este proceso, pero realmente esto va a seguir estando, ¿no? Porque hasta que la sociedad no cambie su mirada, no empezamos a mirar a la muerte de frente, pues esto no cambiará, ¿no? Claro. Entonces, una En, mirada amplia. en fin, los cuidados paliativos ponen el énfasis en la calidad de vida, en la paz, la comodidad y la dignidad del enfermo. Y luego entráis los psicólogos, las psicólogas, que incorporáis otros aspectos a la atención del paciente, prepararlos para la muerte. Además, influir de forma positiva en el curso de esos últimos meses de la enfermedad. Incluir de forma positiva, que tú antes ya me has dado una inyección de positividad con lo que me has dicho al principio, ¿no? Que para ti es bonito. Fíjate, y luego lo piensas y dices, pues es que es verdad, es que debe ser un trabajo muy que te deja con una paz interior importante, muy confortante, ¿no? Es muy bonita, muy satisfactorio y sobre todo nuestra labor, ¿no? Desde aquí ya la labor más como psicóloga, ¿no? Ujú. Para diferenciarte un poco de las diferentes áreas, ¿no? De trabajo profesional. Una persona tiene X problema y va a un psicólogo, digamos, a que lo trate, ¿no? O hacer un determinado plan de tratamiento, Sí, pero aquí digamos que no partimos no hay un problema, es decir, aquí hay unas emociones, un fuerte impacto emocional que nosotros vamos a acompañar, por tanto nuestro trabajo es posicionarnos no al otro lado de la mesa con el paciente, saliendo un poco de este modelo biomédico que también aplicamos los propios psicólogos en otras áreas de trabajo, sino sentarnos al lado del paciente, ¿no? ujú, Estar a su nivel, acompañarlo desde el lugar donde está, no por delante de él, ¿no? claro. Si una persona está en un proceso de negación, no es capaz de ver esta realidad que le viene, ¿no? Lo que está Claro, viviendo, tú no vas ahí a claro, desmantelárselo. tenéis que ir paso a paso con él, evidentemente. Exacto. Claro, claro. Entonces, adaptarnos a la persona es que si esta persona no es capaz de mirar lo que tiene de frente, pero sin embargo la no mirada le está ayudando en su proceso, no interfiere en su adherencia al tratamiento, sus síntomas están controlados, no tiene reacciones de ansiedad, de angustia, lo vive de manera serena, tenemos que facilitarlo y permitirle que esté así, ¿no? Y que esa negación en este caso va a ser adaptativa, no va a interferir, ¿no? Cuando digo negación es esa parte de no poder asumir, procesar, pues el hecho de que te vas a morir, ¿no? O que no Claro, vas a claro. recuperarte de tu enfermedad. Esto es una reacción, es un mecanismo de defensa que tenemos muy frecuentemente, ¿no? Cuando el impacto de algo
nos derrumba, ¿no? No puedo hacer frente a esta realidad que me supera, ¿no? Y entonces desde ahí, ¿no? Cuando sí actuamos, pues cuando hay reacciones muy fuertes, angustia, ansiedad, la persona no es capaz de asimilar, no se está sufriendo, ¿no? El dolor es algo que es inevitable, ¿no? Pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces tratamos de ayudar a que la persona sea capaz de expresar ese sufrimiento, sea capaz de hablar de ese miedo, ¿no? Que puede ser al dolor, que puede ser el miedo a la muerte, a lo que venga después, y muchas veces parte de esos miedos, pues simplemente hablándolos, compartiéndolos, pues muchas veces se diluye también, ¿no? Claro. O se recoloca y tus emociones pasan a otro lugar, no a un lugar tan intenso, tan fuerte, tan inhabilitante, ¿no? Entonces, claro, hay que tener la capacidad también de mirar esto, ¿no? Y Claro. sostener esto como profesional, como psicólogo, como médico, ¿no? Como profesionales. El problema muchas veces cuando, ¿no?, los propios profesionales no somos capaces de mirar y sostener esta parte, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo miedo a la respuesta que me va a dar esta persona, si yo no puedo hacerme cargo por mis propias angustias personales, yo no voy a ser capaz de sostener eso, ¿no? Claro. Eso está claro, ¿no? Bueno, pues Entonces es muy importante. ha quedado muy claro cómo vais influyendo de forma positiva, como hemos apuntado antes, en el curso de la enfermedad. Hay una parte muy importante, que es que hay un voluntariado que os sirve de apoyo, ¿no? Porque hay muchas personas voluntarias que trabajan con vosotros, ¿no? La parte del voluntariado es fundamental. Es cierto que el voluntariado desde el equipo de Córdoba es algo Sí. que llevamos trabajando desde hace bastante tiempo, en colaboración además con la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Ujú. De tratando, porque es cierto que este voluntariado lleva muchísimos años, es de la Asociación Española. Nosotros es verdad que estamos al margen de ello, ¿no? Pero es Ujú. cierto que desde hace, bueno, en este último año pues se creó un convenio, una asociación entre nuestras entidades para Estupendo. poder empezar a rodar en este sentido. Lo que pasa que cuando ya estaba un poco rodando, sobre todo a nivel hospitalario, porque es cierto que el domiciliario es más complejo, pues vino el COVID, ¿no? Y Vaya, viene toda vaya. esta situación, ¿no? Que bueno, que nos tiene a todos parados, ¿no? Pero Precisamente te iba a decir lo de la pandemia, que esto os mm, estará complicando, y ya me lo estás confirmando tú, que os está complicando el trabajo bastante, claro. sí, pero fíjate, ¿no? En relación a la situación que estamos viviendo actualmente Ujú. con el COVID, con esta mirada también de la muerte, ¿no? Todo el Sí, foco está en la supervivencia, ¿no? En salvar, ¿no? Pero ¿qué está pasando con todas estas personas que están falleciendo, que han muerto, ¿no? Solas, aisladas de su familia, ¿no? Ahí no había un foco, no había una mirada en esta parte del final del camino, ¿no? Porque es toda la verdad. mirada está puesta en salvar, ¿no? Pero salvar a costa desde mucho desgaste, también desde los propios profesionales sanitarios, ¿no? Mucha angustia, que ellos están a modo supervivencia, ¿no? Claro, También en esta situación, claro. y no se contempla esta opción, ¿no? Esta opción de acompañar, estar ahí en otras Bueno, comunidades autónomas. no solo la opción de acompañar, sino que hemos visto casos, sobre todo en residencias de mayores, en los que se ha abandonado a las personas a su suerte, vamos, y han muerto solas. Ha sido horrible lo que hemos visto, ¿eh? Personal sanitario que no puede, que está desbordado, que Mm. va a contrarreloj, que va a modo supervivencia, Sí, pues obviamente no puede haber una mirada en esto, es ¿no? que es Es imposible. lógico, es imposible, ¿no? Por eso te digo de esta mirada social, sanitaria, no solo sanitaria, es que es la propia sociedad, ¿no? Ya empezó durante la época de confinamiento, cuando ya estábamos por mayo, junio, en la Comunidad de Madrid, en aquel momento la más afectada, ya empezaron a instalarse programas para que las personas en aquel momento pues fueran acompañadas al menos de un familiar, ¿no? Pero hasta Claro. ese momento completamente sola, en UCI, en hospital de campaña. Entonces, claro, esta es la mirada que tenemos como sociedad, ¿no? Miramos hacia un lado, no vemos esta posibilidad, ¿no? Y luchamos o trabajamos en todo el proceso hasta llegar a un punto en el que
hay un corte, ¿no? Ya no hay una mirada, esto ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces lo dejo, ¿no? Entonces no, es muy importante, es muy necesario porque hay mucho dolor, hay Claro, mucho sufrimiento en esto y también para la familia, es la otra tremendo. grande cara, ¿no? Porque no solo el paciente, también esta familia, esos duelos. Claro, es Entonces, que efectivamente vosotros estáis con el paciente, pero una vez que ya el enfermo fallece, llega también el duelo. Bueno, el duelo comienza antes, pero después es mucho mayor, evidentemente, ¿no? Y ahí estáis también después. sí, nosotros acompañamos también en el proceso de duelo a las personas que lo necesitan, que Mm, lo demandan, sobre todo para la prevención de un duelo complicado. claro, Realmente el duelo es un proceso natural de la vida por el que vamos a pasar todo y realmente es algo que se elabora y que se procesa con el tiempo, ¿no? Pero hay cosas que obviamente dificultan el avance de un duelo y que puede entorpecer y puede ayudar a que se cronifique, ¿no? Que puede ser esta, pues en el tema del COVID está clarísimo, ¿no? Con una muerte de alto impacto y en el tema de un proceso de una enfermedad, pues también tiene que ver con el hecho, pues una buena parte tiene que ver con esta parte de la información, ¿no? ujú, Esta parte de la información de cómo han vivido este último proceso, de las reacciones de angustia, de la relación que se ha mantenido con los sanitarios de referencia durante todo el camino. Entonces, es tan importante la relación que se tiene con el paciente y con su familia, el sentirte acogido, comprendido, apoyado. Muchas veces los pacientes y la familia lo que más te dicen no es el hecho de que, o lo que más les duele, que ya no haya nada que hacer, ¿no? Sino el cómo se lo dijeron, ¿no? Porque, bueno, claro, o no se claro, dice, o muchas veces el cómo se dice, ¿no? claro. Desde eh, eh, y ellos cuando me preguntan qué hubieran necesitado, qué te hubiera ayudado, hombre, si hubiera estado ahí, si me hubiera acompañado, es que lo viviría de otra forma completamente, ¿no? Es muy necesario, es muy importante Bueno, esta parte final. En todo momento, Lourdes, habláis del enfermo y de la familia. Esto va unido. La atención es por igual. Familia, enfermo, enfermo, familiares, porque es muy importante, evidentemente. Ya ha quedado clarísimo después de lo que nos has contado. Eh, Cuando hay casos realmente especiales en los que no hay manera de que el enfermo reaccione a que está en sus últimos días de vida, debe ser un trago, ¿no? Claro, o sea, una gran parte no, pues no puede, ¿no? Muchas veces. Entonces también aquí Claro, es importante pues ese control farmacológico que hacen divinamente bien los médicos, las enfermeras, ¿no? Porque cuando hay síntomas que son completamente incontrolables, no solo el dolor, también la fuerte ansiedad, puede claro. haber pues delirios, ¿no? Alucinaciones, Ujú, ¿no? Entonces es muy importante que la persona no sufra, ¿no? claro. Y ya cuando llegamos a una situación ya como muy final o ya de situación de últimos días, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, O en los casos, no que no mire su enfermedad, sino que por no mirar o aún mirándola, ¿vale? Porque también puede suceder, aún mirándola, el miedo sea tan fuerte que es normal, ¿no? Que estas reacciones de angustia, de es pánico, lógico, claro. de desesperación, pues Mm. necesita control farmacológico, ¿no? Y bueno, y sedación, ¿no? Cuando ya se está encontrando en la etapa final, ¿no? Lo que es importante, sobre todo, que la persona no sufra, Claro. ¿no? Bien es cierto que no es lo mismo una persona, estoy siendo aquí generalista, no quiero que se tome de forma general, pero Ujú, bueno, un poco para que entendamos, sí, una persona con 80 o 90 años que ha vivido todo su proceso de vida, ¿no? claro. Ha podido conseguir sus logros, sentirse pleno, ¿no? No, pero ha hecho todo su ciclo vital que una persona con 40 Claro, años, es que no es ¿no? lo Con mismo. 50 o con 30, obviamente no es lo mismo, Es pero ni para los muchísimo. pacientes ni para el personal Claro, sanitario. y la asimilación es, completamente distinta, evidentemente. Esto está Claro, hay claro. muchísimo sufrimiento, ¿no? Hay muchísimo miedo, ¿no? Por parte pues de todos, ¿no? Mm. Desde, o sea, a una persona joven que esté muriéndose en pleno proceso vital, pues Claro. claro, Imagino que las esos serán reacciones. los casos más duros esos, ¿no, Lourdes?
Sí, Claro, 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 sí, evidentemente. claro. Y a ti te toca, ¿no? O sea, a mí me toca también Claro. como Te profesional dejan porque tocado, claro. Es que obviamente, ¿no? Ahí sois, conectas con tu claro, es que, miedo. vamos a ver, sois profesionales, pero sois seres humanos. Es que, vamos a ver, no se nos puede olvidar eso, que también tenéis vuestro corazón y luego os vais a casa también con esos temas en la cabeza, ¿no? ¿No? Claro, lo importante aquí obviamente esto afecta, ¿no? Te coloca a ti delante también con, pues, con los propios miedos y angustias que también llevamos todos, ¿no? Claro. Ujú. En nuestra mochila, ¿no? Por eso también es muy importante, sería muy necesario, ¿no? Que los equipos sanitarios, asistenciales en general, pues contaran con espacios dedicados a la contención, ¿no? A la expresión de cómo están viviendo, ¿no? Estas situaciones, cómo les mueve, ¿no? Esto sería ya como lo ideal, ¿no? De que se crearan estos espacios de ventilación, de desahogo, poder facilitar a los profesionales herramientas para poder manejar este tipo de situaciones, ¿no? Pero esto, bueno, pues muchas veces es un poquito complicado en el día a día que está pues con mucho trabajo, ¿no? Con Ujú. mucha carga laboral, pero realmente es importante, ¿no? Sería necesario crear espacios para esto, ¿no? Son espacios de autocuidado, Sí, al fin y al cabo, pero ya te digo, en paliativos como en otros servicios, porque la realidad es que la gente muere en todos los servicios claro, claro, hospitalarios, claro, no claro. médicos, no es que las personas mueran al llegar a paliativos y antes no, o sea, es que mueren en todo. Entonces, la diferencia que sí tenemos nosotros, los profesionales, es que cuando una persona ingresa en paliativos, pues digamos que ya sabemos y tenemos muy integrado el proceso que va a hacer. Entonces, de alguna forma esto también te recoloca, que quizás es lo diferente de en otros servicios, donde la mirada está puesta pues en esta salvación, en esta supervivencia, ¿no? Y cuando ocurre, pues es vivido como un fracaso terapéutico, que bueno, que nada más lejos, no es que sea un fracaso terapéutico, es que por desgracia, o sea, esta realidad está, lo que ocurre es que no la miramos, Claro. la ignoramos. Lourdes, hace unos días estuvimos hablando aquí en Intercórdoba de la eutanasia. Ya sabes que Sí, el gobierno con total seguridad va a sacar adelante la ley de eutanasia que un gran sector de la población celebra, la muerte digna, que dicen. El obispo se pronunció al respecto, dijo, cuidados paliativos, sí, eutanasia, no. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? De lo que dijo el bueno, obispo, de esta ley. yo la verdad que al obispo no lo he escuchado, ¿no? Habla, pero Sí, sí pero que es esa fue, cierto esa relación que hablan. pero esa frase se publicó, lo dijo, vamos. Sí, sí, lo que sí que pienso que, bueno, son dos cosas independientes también Claro, claro. y diferentes, ¿no? Claro que son necesarios unos cuidados paliativos, una mirada paliativa, pero lo que te he comentado antes, no solo al final del camino, sino Ujú. son necesarias la inversión de recursos, no solo inversión de recursos, ¿no? Sino una mirada más amplia, ¿no? Por parte de todos los profesionales. Tenemos una realidad donde, ¿no? Como te decía antes, muchos pacientes llegan a paliativos, ¿no? En esta parte donde no han sido informados porque muchas veces pues el profesional pues no tiene habilidades formativas, experiencia o conocimiento o no sabe manejar una situación pues con la familia en la que tiene que informar al paciente, ¿no? Entonces esto, si los pacientes van a paliativos y no saben que se van a morir, Claro. ¿cómo van a decidir muchas veces las personas sobre esto, ¿no? O sea, Ujú. si no cuentas con la información, ¿no? Si hay muchos profesionales sanitarios que también sucede, que no saben lo que es la sedación, claro, poner esto en la responsabilidad del médico, pues claro, yo entiendo que haya personas que estén, obviamente, estén a favor, estén en contra, pero entiendo que como sociedad, somos una sociedad que no mira la muerte, por tanto creo que hay que hacer también un trabajo de introspección, un trabajo formativo desde los propios médicos en la universidad y bueno, y a todos los niveles, y una humanización, ¿no? Y una atención centrada en la persona y no vernos tanto desde lo instrumental, ¿no? Claro. Desde lo
muerte sí, muerte no, no, es que esto es mucho más amplio, ¿no? Pues vamos a Claro, mirar como además, sociedad también como tú la has dicho, muerte, ¿no? sí, como tú has dicho, Lourdes, una cosa son los cuidados paliativos y otra cosa es la eutanasia. Es que son dos Claro, cosas muy distintas. Claro, pero también, no, también quiero dejar hincapié, porque esto muchas personas, como he dicho, no lo saben, porque incluso ocurre con profesionales sanitarios, el ujú, tema de la sedación. Bien es cierto que, bueno, actualmente hasta la fecha no hay, la eutanasia no está aprobada, no está regularizada, sí. pero bien es cierto que cuando hay un nivel de sufrimiento muy grande que no ha podido ser contenido, ¿no? Ni con trabajo psicosocial, ni con fármacos, se produce lo que es la sedación, que es disminuir el nivel de conciencia Ujú. de la persona, ¿no? Para que pueda ayudarle, ¿no? Entonces, esto facilita también un poco ese camino, ¿no? Entonces, sí que hay otra alternativa. Es cierto que la mayor parte de los pacientes que desean y que te piden la eutanasia, ¿no? Que desean fallecer, pues sucede por dos razones. Una, principalmente, la carencia de cuidados básicos, Ujú. ¿vale? La carencia, la ausencia de cuidados básicos. Tenemos una ley de la dependencia que es ridícula en el sentido que tú la solicitas y ahora tarda 2 años en que aproximadamente o año y medio en que eso se empiece a aplicar, Sí. a llevar a cabo, no tiene sentido. O Bueno, sea, muchas veces no llega. El paciente no llega fallece nunca, antes, no claro. llega nunca. Claro, claro. Entonces, porque hay unos cuidados básicos y unas necesidades básicas en las personas que no están siendo cubiertas. Claro. Y esto es una realidad también. Entonces, yo por mi experiencia con los enfermos del programa de cuidados paliativos, es que los que a mí directamente o han solicitado el deseo de muerte, pues porque no por el hecho de sentirse cuidados, Ujú. sentirse dependiendo, por el hecho de carecer de ayuda, ¿no? En ese sentido. Eso por un lado, y por otro lado porque, bueno, pues porque haya unos síntomas depresivos, ansiosos que no están siendo acogidos, ¿no? Y que no hay un trabajo previo también realizado. Entonces, claro, esto está, y esta realidad también está y No la no la podemos podemos ignorar. obviar. Luego también está, Exacto. Lourdes, el caso de las personas que quieren una eutanasia, pero no son terminales. O sea, personas que están postradas en una cama de por vida, no van a Claro. morirse de eso, morirán a lo mejor de viejos, pero no es vida. Y entonces, pues no quieren continuar. Yo creo que están en su derecho Claro, de... yo creo que esto la Claro, ley tendría que estar súper bien explicada, claro, claro, regularizada, y claro. no sé realmente hasta qué punto está esto definido, ¿no? Porque, claro, ese tipo de casos, pues claro, todas las personas, todos los comprendemos, ¿no? Claro, claro. Pero por eso es algo que tiene que estar como muy bien definido, explicitado y sobre todo que eh, yo como ser individual, como persona, puedo querer la eutanasia para mí. Ujú. Luego, como profesional, pues puedo entender que haya profesionales que no se sientan preparados para asumirlo, puesto que si no somos capaces ni de informar a los pacientes, pues cómo vas a manejar una situación en la que a lo mejor no es la angustia del paciente, sino la angustia del familiar que te está pidiendo la eutanasia, a ver cómo regule, cómo controla eso el Claro, y sanitario, Lourdes ¿no? Y también entran en juego los sentimientos religiosos, ¿no? Lo que crea cada claro, uno, claro, evidentemente. ¿no? Y Eh, luego como sociedad, pues creo que como sociedad, pues necesitamos mirar a la muerte, ¿no? hmm, Integrarla dentro de cada uno e integrar mucho trabajo previo. Y creo que las cosas tienen que estar pues muy bien definidas, muy bien definidas. Y muy esperemos bien que... explicadas, y yo personalmente no tengo claro cómo va a ser esto, ¿no? Es algo que se está Ah, discutiendo, hasta el momento, pero no sé, efectivamente, lo que tengo entendido, hmm, creo, hasta donde yo sé, creo que sí. no hay psicólogos ni psiquiatras dentro de ese proceso, cuando la salud mental creo que ahí es una parte importante, ¿no? Importantísima, Mm, importantísima, sí, sí. Bueno, estaremos pendientes de cómo va desarrollándose, pero no va a tardar mucho en saberse algo, ¿eh? Porque mm. sigue adelante ese proyecto. Bueno, Lourdes, ha sido un placer, hemos aprendido mucho en esta charla que hemos mantenido contigo. Hemos aprendido a mirar la muerte pues como lo que es, algo que forma parte de la vida. Es que desde que nacemos sabemos que un día, y desde que tenemos uso de razón, sabemos que un día moriremos. Conforme vamos creciendo, vamos cumpliendo años, pues
vamos viendo las cosas de otra forma. Parece que la vida va preparándonos muchas veces, ¿no? Lo malo es cuando hay casos como los que nos has comentado antes, en que hay pacientes jóvenes que se enfrentan a la muerte. Y eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Pues algo más que añadir, Lourdes, para finalizar y despedirte, que ha sido un placer. Pues muchísimas gracias por ofrecerme a participar aquí. O sea, estoy dispuesta a cualquier cosa que quieras hablar, Estupendo. compartir, seguir hablando de este tema y de otros. Sobre todo, pues creo que es un tema muy importante y que hay que visibilizar, Uh-huh. que hay que hablar sobre ello, que no debe vivirse como un tabú, que A la es como gente, se vive a la cuando llega gente le da esta miedo, realidad. que le da miedo hablar de la muerte de la gente, de verdad. Exacto, lo entiendo, normal, o sea, es decir, es lógico que te dé miedo, Claro. a mí también me da miedo, Ya, a pero... todos no, pero no el hecho de no hablarlo va a hacer que no suceda, ¿no? Efectivamente, Entonces, no va a desaparecer por eso. O sea. claro, la comunicación es lo importante, no la comunicación en la familia, entre las personas, ¿no? Donde se aborda estos miedos Claro. y ser capaces de sostener, ¿no? Pero no solamente sostener la conversación con el otro, ¿no? Sino sostenerme a mí, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con esto, ¿no? Que me conecta con mis mayores angustias, porque todos tenemos angustias, ¿no? Y es una invitación también a mirarnos dentro a ver qué nos pasa, ¿no? Y esto sobre todo creo que es el tema que hay que seguir hablando y mirando de frente. Pues mirando como de frente sociedad. en este caso a la muerte, al final que nos espera a todos, pero con positividad, porque es que forma parte de nosotros y no hay que vivir esto como una tragedia. Le digo a los oyentes Claro, yo más que que me como dicen, positividad, sí, más que como positividad, perdón, te sí, diría con normalidad. con normalidad. Como un proceso normal. de la Perfecto, vida. perfecto, con normalidad. Es que muchos oyentes me decían, hoy vas a hablar de esto, hoy por Dios, qué tema. Oye, es que hay que hablar de todo, hay que hablar de todo. Claro, Y este es un causa tema muy rechazo, importante, sí, es un tema muy importante. sí. Pues Es algo Lourdes, que es lo único que nos une como personas, que vamos a totalmente, pasar por ello. nos hace a todos iguales, la muerte, es verdad. Sí. Lourdes Trillo, psicóloga de Domusvi, del programa para la atención a la cronicidad de Fundación La Caixa, y cuando quieras volvemos a hablar porque ha sido un placer. Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Lourdes. Muchas gracias a ti.